Bueno, hablábamos de los celtas, tenemos que transportarnos a la primera y segunda mitad de la edad de hierro, en plena edad de los metales. Aquí sería, bueno, los detalles que encontramos, ¿no?, en nuestra Asturias, transmontana, como se denomina. En aquella época sería más bien al bronce final, el siglo IV, V antes de nuestra era. Cuando hablamos de cilúrnigos, que serían nosotros, los de la zona de aquí de la Campa Torres, en Gijón, hablaremos de los lugonis y bueno, a mitad del programa nos adentraremos un poco más en estas tribus, ¿no? Dominadas no por reyes, sino por una especie de caudillos que se denominaban princeps, en latín. El otro día decíamos princeps, pero pronunciándose bien sería princeps. Eran conocidos, esta tribu, hablamos también, vamos a hablar de los celtas. Celtas es un término, como bien decíamos en el programa anterior, ¿no? Sí, por resumir, un término bastante moderno, ¿no? Por aquel entonces no hablaban de celtas, sino de un conjunto de tribus que englobaban las del norte, por llamarlo así. Hablábamos de Europa Occidental, Francia, Bélgica, oeste de Suiza, Holanda y Alemania, que serían los conocidos como la Galia. Hablábamos de Francia, también Bélgica, el oeste de Suiza, zonas de Holanda, Alemania, celtíberos en nuestra península, que era Iberia, y, por ejemplo, los gálatas en Asia Menor, incluso el centro de Rumanía. También, o sea, era una de las tribus llamadas bárbaras por los romanos y griegos, que junto a los escitas, los persas y los violentos libios serían las más temidas. Y, de hecho, las crónicas de Diodoro, Sículo, Estrabón, incluso de Julio César, ya nos describen sus costumbres, un poco los temores, ¿no?, hacia estas tribus bárbaras que aterrorizaban realmente las tierras romanas, y sobre todo en esos tiempos de querer conquistarlo todo. Se ponía un poco de moda el término celta por la música, ¿no?, de Alan Stivell, de los años 70, que englobaba un poquitín pues la música de gaitas, el arco atlántico de Asturias, Galicia, Gales, Cornualles, Bretaña. Y bueno, ya diferenciábamos un poquitín eso la semana pasada, y creaban cosas muy interesantes. Bueno, tenemos que imaginarnos a unos guerreros de elevada estatura para la época. David, ¿podemos hacer la comparación? Yo creo que todo el mundo ha visto la película Braveheart, que incluso hablábamos brevemente ahora de ella en el pasillo, a micrófono cerrado. ¿Se puede hacer un poco la idea de la gente, a lo mejor en esa situación que tenían cuando luchaba? Todos hemos visto la película, ¿no? ¿Algo parecido a eso o no tiene nada que ver? Hombre, tiene algo que ver. De otro tiempo, Sí, es otro tiempo, tiene nada que ver, pero bueno. Más adelantado, ¿no? Más medieval. Yo creo que Braveheart sería más adelantado, pero ahí vemos algunas costumbres heredadas de ellos, que es lo que incluso a día de hoy, por los topónimos, algunos pueblos podemos ir desgajando, ¿no? De legados celtas, sobre todo, bueno, veíamos en Braveheart cómo se pintaban la piel de azul. Eso era muy típico de los celtas, igual que charcal, blanca en el pelo y echarlo hacia atrás. Les daba un aspecto más de fiereza en batalla. Después, en alguna película también, por ejemplo, como en Troya, veíamos una costumbre que era el representante de la parte del ejército más fuerte retaba al más fuerte del otro. Eso era algo común entre guerras entre las tribus, sí, ¿no?, celtas y de otros pueblos también. Siempre se retaban los más fuertes en una especie de duelo. Y algo también que vemos, por ejemplo, en películas vikingas, que están todos ahí comiendo sus festines y de repente se lían a mamporros, pues era algo típicamente común. Incluso, bueno, a espadas, porque eran así para ellos morir en combate... ¿Se enfadaban mucho ellos o qué? Era muy importante, sí. Tenían fama de fieros enemigos, pero de personas muy hospitalarias con los extranjeros. Curioso. Eso Estrabón, Diodoro lo insisten repetidamente en sus crónicas. Bueno, hablábamos también de aquellos caballos de Frisia, que eran piedras que ponían en las defensas de sus aldeas. Es fácil imaginar, ¿no? Por ejemplo, la Campa Torres, esas piedras alrededor, aunque estaba en una zona muy alta. Bien situados, una zona alta, para vigilar al enemigo, claro. Estratégicamente hablando sería lo mejor, ¿no? Empleaban unos botes de cuero, o también troncos, vaciados, hundidos, para navegar. Se llamaban coracles. Anda. Sobre todo eran muy conocidos en Irlanda por este nombre. Algo que me quedó pendiente
la semana pasada que me gustaría hablar, bueno, hablamos de indumentarias, ¿no?, de los celtas, sus escudos redondos típicos que se llaman caetras, hablábamos de espadas cortas, hablábamos de determinadas armas como lanzas, fíbulas, que era una especie de broches que tenían para enganchar sus correajes, que tenían formas pues de caballo, su animal sagrado, que hablaremos de él, que representaba el viaje a través del más allá, era un animal muy importante. Sobre todo aquí en Asturias, pues hablábamos de Asturcón, capaces de... un caballo muy bien adaptado, ¿no? Sí, porque camina adaptado. De una forma completamente distinta a cualquier caballo del sur de España, y por eso mucho mejor adaptado, sabía caminar y impresionaba a los trepar. romanos. Claro, quedaban alucinados, ¿no?, con nuestros caballos. Cierto, efectivamente, amigo Rubén. Era algo que impresionaba a los griegos y romanos sobremanera, el ver cómo esos caballos de pequeña estatura eran capaces, pero robustos, eran capaces de ir por los sitios más abruptos, que ni siquiera los romanos estaban acostumbrados a pelear en cuestas entre montañas. Sus batallas, las de, bueno, ya sabes, lo hacían en lugares llanos y estaban acostumbrados a ese tipo de combate. Bueno, hablábamos un rito de iniciación mágico-religioso muy especial. Dentro de las indumentarias se empleaban los torques, que era una especie de brazaletes acabados en una especie de bolas o grabados, que nos recuerdan mucho estas pulseras que hace años estaban de moda en la gente mayor. Es verdad, que se llevaban en las pulseras. De mediana edad, sí. Estas pulseras que decían que tenían propiedades milagrosas, que acababan en dos especies de perlas o bolas de acero inoxidable, creo que era. Pues era muy parecido, solamente que los celtas, hablando, generalmente los empleaban también... ¿Eran de bronce, David, perdona? Eran de bronce y de metales preciosos también. Eran, del hecho, hemos encontrado en Asturias, luego... ¿Y se llevaban en la muñeca o también se utilizaban como collar? Como brazaletes, como collar. Y precisamente en determinados ritos mágicos religiosos, en batalla, los noveles... ¿Se creía que tenía propiedad, algún tipo de, pues no sé, te daba algún poder especial o...? Sí. ¿O era creencia propia? Una creencia mágico-religiosa, como digo. De hecho, en las batallas, los noveles se ponían desnudos en primeras filas. Tú imagínate ser un griego, un romano y ver eso, ver una hilera, ¿no?, de bravos guerreros, furiosos, sumidos en trance prácticamente, desnudos y solamente con un torque en el cuello. Y era una práctica habitual en ellos. E igual que sus costumbres, los muertos en batalla, los dejaban que se los comiesen los cuervos, los animales, los buitres. Era una creencia en ellos muy pitagórica de creer en la reencarnación, de creer que al morir en combate el alma al momento se reencarnaba en otro. De ahí que ellos no prestaban atención a sus sepulcros. Sin embargo, en las tumbas que encontramos dentro de los túmulos, que existen, por ejemplo, en Asturias, encontramos esas costumbres tan maravillosas para los arqueólogos de hoy en día, de encontrar a los muertos con las indumentarias utilizadas por ellos en la época. Anda. Es decir, si, por ejemplo, se dedicaban a combate, pues los hallamos con sus torques, con sus ropajes de lucha, con sus armas incluso, porque estos objetos iban a acompañar al más allá a ese guerrero. Por eso, dentro de los túmulos, como en Montareo, como en otros castros, donde aparecen estos monolitos, megalitos, encuentran siempre junto a restos óseos, encuentran pues vasijas, para los que eran por una creencia de que cuando reencarnasen, bueno, pues iban a aparecer con todo su indumentario, por lo menos la iban a conservar en este caso. Y bueno, hablando, la semana pasada hablábamos con un excelente amigo nuestro, que es escritor, etnógrafo, tiene más de una veintena de libros y es una persona que sabe muchísimo de celtas y sobre todo de los castros, de las tribus, y es un gran placer porque había quedado pendiente hablar con él. Exacto, lo habíamos emplazado para esta semana. Con el gran Alberto Álvarez Peña. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alberto? De nuevo. Aquí andamos. Buenas tardes. Pues queríamos preguntarte, Alberto, porque quedó pendiente lo primero de todo, las tribus que nos podíamos encontrar en esa época, denominada por el término actual celtas. ¿Qué tribus podríamos asociar en Asturias, que eran muy conocidas? Vaya. Bueno, pues mira, cuando lleguen los romanos lo que encuentren son varias tribus, que ellos llaman gens, y luego cada gens tiene sus propios clanes, sus propias gentilidades. Entonces, lo que llega a la zona que sería del Sella, lo que atopamos es la gens de los organomescos.
probablemente la capital de ellos tuviese, si seguimos las coordenadas de Ptolomeo, en lo que hoy sería Torrevega, en Llanes. Y bueno, pues estos ocuparían pues eso, la zona de Sarrionde, Ribesé y Allanes, toda esa zona. Peralta Labrador, un arqueólogo cántabro, aproxima que probablemente la traducción de ordenomescos sea de ornos en galo, matar, y mesc, borrachera. O sea, la traducción sería los que se emborrachen con la matanza, que coincidiría un poquitín con lo que hablabas antes de la gente esta que entraba un poquitín en trance en el combate, ¿no? Entonces serían esa zona de... Después tendrías los badiñenses, que ocuparía entre la zona pues de Amieva, Cangues de Onís, Ponga, una parte de León, y que, bueno, pues en ellos encontramos nombres célticos como por ejemplo pues Doideros, Dovicena, Ambatus, y también en las lápidas, aunque son ya de época romana, porque bueno, están escritas en latín, pero hay un rasgo bastante interesante en las llábanas estas votivas funerarias, en las que suelen grabar un caballo y el nombre del difunto inscrito dentro del caballo, porque el caballo hace los efectos de lo que llamaríamos un animal psicopompo, o sea, lleva el alma de los difuntos al más allá. Y esto lo encontramos en casi todas las estelas funerarias de los badinienses. Después lo tendremos ya para la zona centro, o sea, el centro de Asturias, estaría ocupado por los lugones. Los lugones, que el nombre estarían consagrados al dios Lug, que es una divinidad solar, y que, bueno, pues tienen, como ya os contaba, sus respectivos clanes. Entonces, por ejemplo, en Villaviciosa encontramos una llábana votiva dedicada de los lugones arganticaeni. Argantos, y una palabra celta también, que significa brillante. Entonces, bueno, pues brillante, resplandeciente. Bueno, de ahí tenemos argente o plata, o sea, que quiero decir que hay derivaciones que acaban en el lenguaje actual. Entonces sería como una especie de tautología, o sea, los lugones consagrados a ese dios solar Lug y los resplandecientes y tal, ¿no? Entonces eso se encontró en Grases, en Villaviciosa, y sería esa zona de ahí. Después, por ejemplo, los de la Campa Torres. Los de la Campa Torres también serían lugones, pero aparte su propio clan sería el de los Cilúrnigos. Encontramos, bueno, pues una llábana en la que habla de los Cilúrnigos, Cilurnigorum. Se da la circunstancia también de que estos Cilúrnigos fueron los que después fueron de tropas auxiliares a combatir a Chester, cerca de Northumbria, en Britania, y que una de las salas Astur de caballería allí, bueno, pues fundó una ciudad que se llama Cilurnum, o sea, que sería gente de aquí de la Campa Torres la que subiría como tropa auxiliar allí arriba. De hecho, en Chester, que ya la ciudad actual, hay un museo sobre ese ala segunda de caballería Astur, cosa que, bueno, pues está bastante desconocido aquí. Después tendrías pues más cosas. Por ejemplo, la capital de ellos sería Paelontium. Paelontium normalmente está identificándose con Veloncio, en Piloña. O sea que supone que la capital de ellos estaría por ahí. Después, si sigues, vamos a seguir hacia el occidente, tendríamos todo lo que es la cuenca narcea, en el que la tribu dominante de allí son los pésicos, los pésicos o paésicos. Después, si subes del occidente hacia arriba, lo que sería la zona de Navia, Eo, tendrías los albiones, que, bueno, de estos conocemos el nombre de un princeps, de un principal de ellos, que es Níker, también por una estela que apareció. Y después, hombre, si siguiésemos la zona de, por ejemplo, Grande Salime, serían los cibarcos, los que estarían allí asentados, y que precisamente en Grande Salime, el Chao San Martín, que es el castro que se estuvo excavando hasta va poco, sabemos el nombre de él, que es Ocela, por un obsequio precisamente de una vasija con una serie de confituras y tal. Bueno, pues va inscrito a qué ciudad se regalaba, y bueno, pues parece ser que Ocela. Si vemos la Guerra de las Gales de Julio César, encontramos también entre los Eduos una ciudad de Ocela, o sea que son nombres también bastante comunes en lo que es la céltica. Y por ejemplo, pues entrarían también en lo que es la zona del Courel de Lugo, actualmente llega a Galicia, pero por aquel entonces estaba ocupado sabemoslo, por un pacto de hospitalidad romano con ellos, que se llaman los Lougei, Astures Lougei, o sea, Lougei también consagrados a Lug, igual que los lugones. Y bueno, por supuesto también tendríamos la división que hacen los romanos entre Astures transmontanos y cismontanos. Los cismontanos serían los que corresponderían a lo que es el norte de León, o incluso llegaría hasta Zamora.
y bueno, pues lo que llega Asturias actual serían los Astures transmontanos. Alberto, hay un montón de tribus, ¿qué tal se llevaban entre ellas? Porque decía David antes que bueno, que eran muy hospitalarios con los visitantes, pero bueno, que también se enfadaban con cierta facilidad, ¿no? Si alguien les tocaba las narices. Hombre, entre ellos lo que suponemos, y que hubiese pues las típicas racias también de robos de ganado, hostilidades, pactos entre ellos, en fin. A poco que mires mismamente la guerra de los Gales, ves que todos los galos andan entre ellos, todos, bueno, pues que es lo que aprovecha precisamente Roma, ¿no? El divide y vencerás, andan entre ellos pues con rencillas sobre pastos, etcétera. Entonces, igual que lo hay ahora, entre los homedanos y los teberganos, los de Tineros de Cangas de Narcea, Xixón Ubiu, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, si con los galos empiezan a tomar conciencia de unidad frente a Roma, y precisamente con Vercingetorix, lo que pasa es que acuerdan bastante tarde, cuando pierden la batalla de Esia, pues aquí en Asturias no sabemos gran cosa. Lo que sí sabemos es que llega un momento en el que entre ellos se unen para luchar a un invasor común, que es Roma, porque comentan precisamente que tres alas del ejército astur avanzan contra el ejército romano, y que si no fuese por la traición de los briguecinos, que también serían Astures, que serían pues se supone que cerca del actual Benavente, hubiesen perdido la batalla de los romanos. Entonces, bueno, pues la pelea fue muy encarnizada y acabaron refugiándose en Lancia. Lancia era una ciudad astur que corresponde ahora mismo a Villasabariego, en León. Alberto, perdona, Dime. ahora mismo vamos a pensar, para nosotros, para los oyentes, ¿no?, que queramos acercarnos y ver con nuestros propios ojos esos legajos, ¿no?, esas herencias que se han descubierto, ¿no?, sobre estos astures, sobre nuestros celtas, ¿no?, entre comillas. ¿Qué lugares podríamos visitar? ¿Castros? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, mira, castros habrá como 300 y pico catalogados. De todas formas, bueno, o sea, que sean visitables, que hayan sido excavados arqueológicamente, pues mira, tenéis desde Coaña, Pendia en Boal, que bueno, está al aire libre, no tiene un aula de exposiciones, pero está bastante bien. Chao de San Martín, por ejemplo, que hay en Granda de Salime, que ahí sí tienes un aula también. Campatorres, por supuesto, y después, bueno, pues hay una serie de castros que no están excavados, pero que son interesantes de ver porque, bueno, pues se ve bastante los restos y tal, ¿no? Mira, por ejemplo, pues uno muy cerquina, en el Molín del Puerto, hay un castro marítimo, la Punta del Castillo, o sea, donde está el bar que llevó la riada, el Molín del Puerto, un gozón. Bueno, pues a mano izquierda hay un promontorio que sale hacia el mar, y ahí, bueno, pues está la Punta del Castillo, y bueno, se ve perfectamente el foso, el torreón de entrada, los cimientos, y bueno, más o menos eso, la estructura que tiene. Uno muy interesante, muy espectacular por los fosos, que también es marítimo, y el de Cabo Blanco, en el Franco. Los fosos se conservan muy bien. Y después, pues por ejemplo, mira, yo recomiendo otros dos por la conservación que hay de las murallas, muy bueno. Uno es Castro Beneiro. Beneiro queda en Tineo. Se ve perfectamente, está sobre un montículo como si fuese un quesito, un queso, con los restos de los fosos y los parapetos como había. La muralla viene a tener pues 1,50 m, todavía se ve bastante bien, se conservan los módulos. Y luego uno de dimensiones muy espectaculares es en Eilao. Eilao es subiendo de lo que en castellano se diría Illano, Eilao, el Castelón se llama. Es subiendo de Boal a unos 20 kilómetros y queda así a mano izquierda. Las murallas son en un estado de conservación genial. Hay sitios que llega a los 3-4 metros incluso de altura, se ven perfectamente, y ves cómo va todo, cómo fortificaron escalonando todo lo que es la colina donde se emplaza, ¿no? Esos sitios, pues por ejemplo, ya digo, son perfectamente visitables, interesantes de ver. Unos están excavados con algo de didáctica con los materiales, otros no, como ya os comenté, pero incluso esos otros que están en estado puro, yo creo que están muy bien conservados. Yo pude visitar el castro de Coaña, evidentemente, como dice Alberto, tiene una aula didáctica en el que te muestran todo, pero si luego, por ejemplo, acudes al de Pendia, que también está perfectamente conservado, bueno, pues puedes caminar entre el castro propiamente dicho y ves y entiendes muchas cosas. Incluso, ya digo, hasta los que no están excavados, se acostumbra un poco la vista a descifrar pues los signos del terreno, ¿no? Una vez que ya empiezas, bueno, Sanchuis, por cierto, me quedaba, que está parcialmente excavado en Allande, que también se puede visitar y está bastante bien, está muy bien. Bueno, Alberto, millón de gracias, esperamos tenerte con nosotros en más ocasiones y recomendar entre tus grandes obras una que es maravillosa, entrañable y que es Celtas en Asturias, de Pico Urriellu. Se lo recomendamos a todos los oyentes.
que quieran adentrarse más en el tema. Alberto, muchísimas gracias. Gracias y que a pases vosotros. buen fin de semana, amigo. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, pues ya tenemos a Alberto Álvarez Peña, recomendamos el libro, como decía David, Sí. muy centrado en lo que estamos tratando hoy, los celtas en nuestra comunidad, Sí, además, parte de nuestra historia. Hay que decir que Alberto es un dibujante muy, vamos, hace unos dibujos preciosos. Encontramos sus ilustraciones, prácticamente nos describe al detalle sus armas, su aspecto físico y aparte los planos, ¿no? Describiéndonos más en concreto estas tribus que él nos ha adentrado, ¿no? Un poco más a conocerlos. Y me gustaría ahora adentrarnos un poco en el lado oculto de los celtas. Rubén. Tenía su lado oculto. Hablábamos antes del Torque, creían que tenía algún poder espiritual, decías tú religioso. Eran amigos de, bueno, pues de la santería, por llamarlo de alguna forma, para curarse, se curaban entre ellos. De la magia, por supuesto. Eran magos. Dentro de las figuras que encontramos en las tribus importantes, hablábamos del Princeps, por supuesto, hablábamos de la mujer. En la semana pasada, la mujer como madre de clan, incluso había ocasiones que incluso tenía más de 10 maridos, otras no, se respetaba la pareja, ¿no? En sí, si querían ser una pareja de solo un hombre y una mujer, pues se respetaban, ¿no?, esas creencias matrimoniales, pero también el libertinaje, ¿no?, para aumentar ese clan. Favorecer el clan. La mujer era adorada casi como una diosa por dar la vida, ¿no?, dar la vida a futuros guerreros. Y aparte en batalla pues era muy temida, porque era prácticamente como un hombre. Es que es igual que un hombre, incluso más fiera todavía. Era igual. Sí, porque causaba Toda la prácticamente batalla. un temor entre griegos y romanos aún mayor que el hombre, porque era mucho más cruel. Bueno, aparte de esas figuras, encontramos la del druida, famoso. Como Panoramix Sí. cuando veíamos en Asterix y Obelix, bueno, pues los celtas tenían sus propios druidas. Sí, un poco más terroríficos, podríamos decirlo así. Terroríficos. Sí, porque si sumamos la violencia del guerrero, sumamos la violencia de la guerrera y le añadimos magia, pues tendríamos la figura de un druida. De un druida. Podemos imaginar pues que es un druida que no se cortaba un duro, hablando entre comillas, para en pleno combate acercarse con una espada, abrirle las entrañas a sus enemigos y leer en sus tripas. Igualmente, la forma de caer de los enemigos era un instrumento para pronosticar ellos el futuro. Eran conocedores, por supuesto, hemos hablado la semana pasada de los equinoccios y solsticios. Eran épocas que marcaban un antes y un después para ellos. Por ejemplo, hemos hablado del Beltaine, se escribe, que representaba la luz sobre las tinieblas. Se celebraba el 1 de mayo. Es el equivalente a una fiesta espiritual que existe hoy en día que se llama Walpurgis, que luego, bueno, se asoció a la figura de Walburga, que fue una santa, ¿no?, que iba haciendo milagros por ahí, pero esta fecha es recogida para la brujería de día de hoy, ¿no? Para hacer los rituales. Es una época especial en que el ser humano puede abrir las puertas al más allá voluntariamente. Al revés que la noche de los difuntos, ¿no?, que sería el Samaín para los celtas, también fiestas heredadas todas de ellos, ¿no? El Samaín son los muertos, los que atraviesan voluntariamente la barrera para llegar, visitar sus familiares, incluso comer en sus festines. Los druidas organizaban todo tipo de rituales, entre los que incluía pintar cráneos de enemigos, sobre todo en las fiestas del Samaín y en las fiestas del Beltane. Tenían también pócimas mágicas. Tenían de todo, O creían lógicamente. que tenían poderes sí. las pócimas que hacían los druidas. A ver, la tradición oral era su instrumento de escritura para ellos, ¿no? Eso Claro. es la pena, pero estamos seguros, no es por fantasear, pero que dominaban la herboristería perfectamente. Perfectamente, claro. De hecho, siempre tenemos que pensar eso, que las tradiciones heredadas a día de hoy provienen de ellos, los conocimientos que tenían para curar, para causar el terror, para invocar incluso, igual que si fuera el Nueru, ¿no?, invocar a la tormenta, pronosticar si iba a llover, si iba a granizar, si iba a hacer sol, era algo mínimo para ellos. Hablamos de que posiblemente tenían un conocimiento estelar bastante importante. Avanzado, claro. Ajá, tú date cuenta Mirando que al cielo era por lo que tenían Sí, que guiarse. al fin y al cabo. exactamente las fechas, ¿no?, que marcaban equinoccios y solsticios. Es algo increíble.
Los dólmenes, los menires eran aprovechados para ellos para hacer rituales incluso como altares, ¿no? Para sacrificios. De eso hablan mucho los romanos, que ellos sacrificaban también, no solamente para pronosticar el futuro, sino para vaticinar una victoria, ¿no? Entre sus guerras. Tenemos un claro ejemplo de druida, un poco más posterior, pero podríamos hablarlo así. De hecho se habla, ¿no? Que el mago Merlín fuese un druida que vivió muchos siglos, ¿no? ¿Y sería celta? Claro, vendría ya de, sería celta, ¿no? Y que había vivido sobrenaturalmente muchísimos años. David, yo creo que con lo que se queda la gente, aparte de con la historia, que conoce un poco por encima, son con las anécdotas, porque yo creo que en estos casos... Nos gustan mucho las anécdotas. A mí las anécdotas no nos hacen gracia, ¿no? A lo mejor comentabas tú el otro día alguna así por encima, pero seguro que tenemos alguna anécdota y yo creo que es buena forma para ir cerrando. Mira, dando pie hablábamos de los sacrificios, ¿no? Por parte de los druidas había muchos sacrificios que hacía esta gente, ¿no? Sobre todo con sus enemigos. Igual los ponían y les disparaban flechas entre todos, hasta que se morían, incluso seguían disparándole después. Ellos practicaron la crucifixión. Bueno, eso, anécdotas un poco cruel, pero bueno. Sí. Y la última es que es tremenda. La última, creaban efigies gigantes, por ejemplo, vamos a pensar de caballos o cualquier otro animal, y metían a todos sus enemigos dentro y les prendían fuego. De hecho, en Monsacro, hasta hace bien poco, se celebraba una festividad que se llamaba el Tararu, que precisamente se basaba en esto, en quemar una efigie gigante, no con personas dentro, por supuesto, pero sí honrando al dios Taranis o Taranus, que era una divinidad vinculada al trueno, y que encontramos como topónimo, pues, Taraños Dios, que sorprende en Cangas, Donís, o sea, un pueblo que se llama Taraños Dios, o sea, más topónimo que venga de los celtas, yo creo que es imposible. Y luego también tenemos Taranon, Cabrales, y luego, bueno, la fiesta del Tararu. Y tenemos Taranu también en Salas. Pero bueno, son topónimos que van relacionados un poco con estas anécdotas. Altares de sangre para consultar a los dioses con sus entrañas humanas. Yo creo que es algo un poco inquietante. También eran capaces de hacer predicciones pues por las venas, por las arterias, por todo lo que asomaba por ahí, ¿no? También. Eso es gente que te mira así la mano y dice, uy. Sí. Y bueno, sobre todo por la forma que eran en el cadáver. Antes hablábamos de que entraban en trance. Y es algo que asociamos mucho a los vikingos, ¿no? El tema del berserker. El tema del berserker, el guerrero que soceca, que entra en trance y que, aunque reciba miles de heridas, no las va a sufrir hasta que termine el combate, hasta que acabe con su enemigo. Después caerá desplomado o muerto, ¿no? Pero en ese momento de trance es algo sumamente peligroso. Ellos también manejaban el berserker y entraban, como bien decíamos antes, hablábamos de esa sed de sangre, de una cerveza de trigo, que era la que bebían, y a veces añadida con miel que se llamaba la corma. Con eso entraban en trance. Podemos suponer que iban borrachos a combatir. Antes comentaba Alberto algunos de los términos que se relacionaban con ellos, y bueno, no la traducción exacta, pero bueno, sí, gente que dicen que estaban borrachos de guerra, ¿no? Hablaban de, bueno, pues que eran guerreros y que siempre estaban metidos en, como él nos decía jocosamente, ¿no? Que estaban metidos en follones y siempre andaban peleándose. Efectivamente. Bueno, que estaban borrachos, pero quizás el término a lo mejor significaba otra cosa, ¿no? Que a lo mejor iban ebrios a las batallas. Sí, Tácito, griegos, romanos, incluso Julio César describen cómo entraban en trance cuando golpeaban el suelo con sus pies y sus caetras unos contra otros. Caetras eran los escudos, y que bueno, que era un espectáculo realmente aterrador para el enemigo. Bueno, pues hemos descubierto un poquito más de la historia de nuestros antepasados. Nos hablaba Alberto, gran escritor, recomendamos el libro Celtas en Asturias. Sí. David Madrazo nos ha abierto también la puerta a ese tiempo atrás en el que, bueno, pues nuestros antepasados andaban peleándose y bueno, nos han dejado múltiples huellas en nuestra comunidad que podemos visitar, como el Castro de Pendia, el de Coaña, que también nos comentaba Alberto, y un montón de... Invito a ello, a este fin de semana, que vaya el oyente, se relaje, cierre los ojos, se transporte a esas épocas, que seguro lleva sangre en sus venas. Y si puede, hablamos de un Asturcón, ya puestos para poner redonda la historia. David Madrazo, miembro del grupo Gaipo, te esperamos el viernes que viene en Mediodía Oculto. Hasta el próximo viernes. Un abrazo.